Muchas gracias. Aquí me han recordado que hay que grabar, a veces se nos pasa esto. Bien, bueno, presentar a la colega psicóloga y neuropsicóloga Marta Rubio, para mí es todo un placer, porque Marta y yo nos hemos vinculado en un camino de aprendizajes en lo que respecta a lo conocido como el mindfulness, que es la terapia, es un método, ¿verdad?, de atención plena que muchas veces hemos traído también a la Facultad de Psicología, también el profesor Fabio Betancourt ha traído también este método a la facultad y en este caso pues yo me he vinculado con mi colega Marta, hemos tomado ciertas formaciones en España y ahí nos conocimos y hemos mantenido también una cordial amistad. Y ¿qué decirles de Marta? Marta es una psicóloga incansable, yo le digo alma imparable, porque Marta siempre está en su camino de formación. Ella viene de una formación muy rica en lo que respecta a su país, a España. Ella es egresada, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es licenciada en psicología. También tiene un máster en neuropsicología cognitiva por parte de la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad? También tiene ciertos estudios avanzados en programas de doctorado en neurociencias y el dolor, que es un área del conocimiento de la Universidad Rey Juan Carlos en España. También ha tomado formaciones en el área de la psiquiatría y de la psicoterapia en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, Universidad de San Jorge. Tiene también títulos y se ha formado en lo que respecta al método de mindfulness y gestión emocional en el centro de la Universidad Autónoma de Madrid, La Salle, el Instituto también Europeo de Psicología Positiva. Y también está dentro del camino de formarse como instructora en el itinerario de MBCT, que es parte de los programas de mindfulness, también en el Instituto MBCT Spain, de España. Entonces, Marta tiene una larga trayectoria en cuanto a su formación y además de eso, una experiencia profesional en las áreas de la psicoterapia, en las áreas también de la neuropsicología, trabajando en centros de rehabilitación neuropsicológica con personas con daño cerebral adquirido en centros de día y tratamientos especializados. Marta también ha sido docente de asignaturas como ciencias psicosociales aplicadas y habilidades comunicativas del Departamento de Especialidades Médicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea de Madrid. Ha sido también colaboradora en tipos de intervenciones que tienen que ver con la ansiedad y el estrés en la Asociación Mentes Abiertas, AMA, en el país de España. Y ha sido también colaboradora en otro tipo de cátedras en otras universidades de su país. Ella habla diferentes idiomas, entre ellos inglés, italiano, y sobre todo, ella es una persona muy accesible en el sentido de que Marta, uno puede preguntarle cosas y Marta con mucho cariño y con esa apertura que tiene, ella siempre va a tener una respuesta o una posibilidad de respuesta. Marta siempre nos las va a brindar. Así que por mi lado, Marta, creo que me quedo corta con tu presentación porque tienes, a pesar de la carita que le vemos de jovencita,
Ella tiene una larga trayectoria, ¿verdad?, en toda el área de la neuropsicología. Te cedo la palabra, Marta, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que allá ya es de noche, posiblemente ya inicia la cena y tú estás aquí colaborando con esta universidad, esta Facultad de Psicología, Universidad de Panamá. Muy contenta de tenerte aquí con nosotros y formar parte de esta experiencia. A continuación, cuando pase la palabra Marta, también vamos a estar pasando el listado de asistencia de manera a través de un link. Les va a pasar a Abel, mi asistente, para que no tengamos ansiedad con respecto a la asistencia, ¿sí? Y lo puedan hacer con calma. Marta, te cedo la palabra. Bueno, para empezar, yo estoy muy contenta de estar aquí, por supuesto. Para mí ha sido pues una maravilla que Ivette me haya podido contar conmigo para estar aquí con todos ustedes. Aquí estamos en la tarde, tarde-noche, pero bueno, todavía es de día. Y bueno, pues encantada de compartir este ratito que viene a continuación para, bueno, pues para compartir este abordaje terapéutico en el que yo estoy inmersa y bueno, y que me genera mucho entusiasmo y que bueno, pues me apetece enormemente poder compartir con todos ustedes. Bueno, lo único es que Ivette me ayudará, imagino, con el tema de las diapositivas, un poco para tener una guía un poco en esta exposición que voy a hacer. Y bueno, cuando tú lo veas. Cuando tú me digas, Marta, yo puedo ayudarte a pasar las diapositivas. Si quieres, empezamos, Vale. no hay ningún problema. Bien, Y yo vamos a puedo ver, compartir. las puedo ver, ¿no? También las Sí, sí, diapositivas. claro que sí. Vamos a compartir pantalla Ah, mira, vale. a Vale, modo bien. de presentación y ya lo vas a poder ver. Bien, un poquito más pequeño. ¿Yo lo puedo hacer más pequeño o es desde ti, no? Porque yo lo veo como muy en grande. No sé si es que yo lo tengo que hacer así. No. Si disminuyes el tamaño de la pantalla, creo que también. Opciones de vista. O sea, yo lo podría disminuir también. Bueno. Bueno, simplemente para empezar, esta es simplemente la presentación mía, aunque Ivette ya ha hecho una presentación bastante extensa de lo que ha sido mi recorrido académico, así que simplemente pues esta es la pantalla de inicio para presentaros un poco quién soy yo y dónde trabajo fundamentalmente. Yo tengo mi propio espacio donde, como bien ha dicho Ivette, trabajo desde, sobre todo, aparte de la terapia de aceptación y compromiso, que es mi principal abordaje terapéutico, también estoy en un itinerario de terapia cognitiva basada en mindfulness. Entonces, dentro de eso me muevo fundamentalmente y creé mi propio espacio, ¿no? Y también trabajo junto con un colega de la universidad, que ya son muchos años juntos. Trabajamos en otra clínica en Madrid, en Ícaro Psicología, donde fundamentalmente, y esto es importante, lo que hacemos es sobre todo tratamiento, ansiedad, estrés y depresión, es sobre todo lo que nosotros vemos en consulta. Así que digamos que sobre todo el bagaje que yo tengo es con esta clase, con esta población, con estos clientes. Si quieres, pasa a la próxima diapositiva y ya empezamos la presentación. Bueno, aquí seguramente muchos de, más o menos lo veo, espero ir manejándome. Seguramente muchos de vosotros o de ustedes, perdón, ya conocerán al creador, al desarrollador de esta terapia de aceptación y compromiso. Es importante que señalemos que se dice ACT, ¿vale? Porque mucha gente dice ACT y cuando hablamos de la terapia de aceptación y compromiso la nombramos como ACT, ¿vale? Y esta persona que vemos aquí arriba es el desarrollador de esta terapia de aceptación y compromiso, Stephen Hayes.
Y simplemente a modo introductorio, ya que es algo en lo que no me gustaría quedarme durante mucho tiempo, sí que es importante contextualizar un poquito esta terapia, ¿verdad? Esta terapia probablemente sea una de las más conocidas dentro de las denominadas terapias de tercera generación o terapias contextuales, ¿no? Dentro de estas terapias también se incluye, o algunas personas la incluyen, no siempre, la terapia cognitiva basada en mindfulness, la activación conductual, ¿vale? Entre otras, o la terapia dialéctica conductual, que seguramente muchos de ustedes la conocerán. Bien, simplemente esto es para encajarnos, ¿no? Para saber dentro de qué aproximaciones se centra la terapia de aceptación y compromiso. Pasa si quieres, Ivette. Y es importante que durante los próximos minutos yo me voy a centrar fundamentalmente en lo que es el abordaje terapéutico desde esta perspectiva. Pero claro, antes de entrar en lo que sería este abordaje terapéutico, sí que es importante mencionar que aquellos que estén interesados debieran saber un poquito más, ¿no? De las bases tanto filosóficas como teóricas de ACT, ¿vale? Estamos hablando desde las bases filosóficas de un contextualismo funcional, y la base teórica de ACT fundamental es la teoría de los marcos relacionales. Esta teoría es fundamental para comprender qué es lo que está sucediendo en consulta, pero sí es cierto que si nos quedamos y nos centramos en toda esta teoría de los marcos relacionales, se nos van a ir los 50 minutos seguro. Entonces, yo lo único es que, bueno, pues a todos os animo a que aquellos que estén interesados pues intenten profundizar un poquito más en cuál es la teoría de base. Sí que es importante saber que hay muchos estudios, es decir, ya hay muchos estudios que respaldan los resultados que encontramos desde esta perspectiva terapéutica. Por lo tanto, os animo a indagar un poquito más y así poder utilizar los próximos minutos en explicar cuál es nuestro método y de qué forma realizamos ese abordaje terapéutico con nuestros clientes desde esta perspectiva. Lo más importante de la teoría del marco relacional o RFT es que gira en torno, se centra en la cognición y el lenguaje humano, ¿no? El lenguaje como eso que nos caracteriza al ser humano, es decir, nosotros somos los únicos seres sobre la Tierra que utilizamos la palabra, que aprendemos utilizar la palabra, que desarrollamos el lenguaje en esta interacción con nuestros iguales y también en esa interacción con el ambiente. Entonces, a través de esta teoría vamos a saber cómo vamos adquiriendo, ¿no?, este lenguaje y cómo vamos, sobre todo, a través de él, relacionándonos con los otros y con el ambiente que nos rodea y cómo este uso del lenguaje nos condiciona enormemente, ¿no? Y nos lleva, bueno, pues a lo que nosotros llamamos ese sufrimiento, ¿no?, en algunas ocasiones. Así que, dicho esto, un poquito de paso vamos a entrar ya que voy a intentar poneros muchos ejemplos de lo que es el abordaje terapéutico desde aceptación y compromiso. Pasa cuando quieras, Ivette. Bien, en primer lugar, y lo más importante, es que los terapeutas ACT, bueno, asumimos que existe un sufrimiento psicológico, que es algo que no podemos cambiar, que forma parte de la condición humana. Entonces, en ACT intentamos explicar la patología siempre desde este continuo, desde lo que sería el, entre comillas, no sufrimiento, aunque esto nunca se da, ya que el ser humano es un ser sufriente. En este continuo, desde esta ausencia de sufrimiento a lo que sería las distintas manifestaciones de este sufrimiento emocional, ¿no? Como por ejemplo nosotros cuando trabajamos con ansiedad, con trastornos de ansiedad o depresión en nuestra consulta. Asumimos que el sufrimiento humano está presente, siempre va a estar presente, ¿no? No es posible eliminar este sufrimiento y que cuando aparece, cuando está presente, está causado por la evitación experiencial, lo que nosotros llamamos evitación experiencial, es decir, cuando comienzan a surgir una serie de, cuando comienza a surgir este malestar que proviene, bueno, pues de una serie de situaciones que me están generando
malestar, cuando surgen estos eventos privados que llamamos, ¿no? Eventos privados a modo de pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, surgen de esta situación, de estos contextos que me generan malestar y me generan sufrimiento. La respuesta del ser humano es la de evitar esas situaciones, evitar esos eventos y por lo tanto tratar de controlarlos, ¿no? Es la necesidad de control de todo aquello que me está sucediendo a consecuencia de una situación o de unos contextos que me están generando malestar, ¿no? Ese intento por controlar está produciendo esa evitación experiencial, ¿no? Yo huyo de esa experiencia que me está generando malestar, yo lucho contra ella. Por lo tanto, desde ACT es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos de una manera distinta con todos esos eventos privados, con todos esos acontecimientos que surgen en esas situaciones de malestar, siempre teniendo en cuenta cuáles son nuestros valores personales. Y esto es algo importante también dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Hablamos de valores personales porque son míos, ¿no? Cuando yo en consulta hablo con mis pacientes, sí que hacemos hincapié en que son personales, en el sentido de que no hablamos de valores universales, no hablamos de moralidad, no hablamos de aquello, ¿no?, que luego veremos que transmitimos unos a otros en forma de reglas, lo que debería y lo que tendría que ser. No, hablamos de lo que para uno es realmente valioso, ¿no? Y se va a transformar en una acción valiosa, ¿no? Para mí esto es valioso y lo voy a transformar en una acción valiosa y voy a dirigir mis acciones hacia metas y hacia objetivos. Y es importante conocer cuáles son esos valores personales, porque en esa dirección yo me voy a mover. Y cuando me mueva en esa dirección y surjan todos estos eventos de los que estamos hablando, ¿no?, estos eventos que me generan malestar, yo voy a aprender a relacionarme con ellos de una manera distinta, ¿no?, dentro de esa acción valiosa para mí. Entonces es importante ya empezar a situarnos, ¿no?, que es importante considerar el sufrimiento como parte del ser humano, algo que está ahí y no va a desaparecer, pero que yo puedo relacionarme con él de una manera distinta. Y siempre y cuando tenga muy presente cuáles son mis valores y cuáles son mis direcciones, ¿no?, valiosas en mi vida. Pasa cuando quieras, Ivette. Por eso, cuando hablamos de esta terapia, es un poco complicado hablar de ella, primero pues, por esta teoría de base, y segundo porque podríamos hablar de ella bueno, pues siendo flexibles, ¿no? Y ahora hablaremos de la flexibilidad psicológica, es decir, no tenemos que empezar por A y terminar en D, ¿vale? Ahora hablaremos del proceso terapéutico y en este proceso también nosotros como terapeutas vamos a ser flexibles. Pero precisamente esto de la flexibilidad es el centro de esta terapia, ¿no? Vamos a tratar no de cambiar, como ocurre desde otros enfoques terapéuticos, como por ejemplo desde un enfoque más cognitivista, ¿no?, que voy a intentar cambiar, por ejemplo, estos pensamientos que surgen y me generan malestar, y si yo los cambio, entonces desaparece ese malestar, etcétera. No, aquí vamos a relacionarnos con ello de otra manera y vamos a tratar de aumentar esa flexibilidad, es decir, cuantas menos alternativas yo tenga de pensamiento, de respuesta, cuanto más cerrado, más rígido sea, menos capacidad de adaptabilidad tendré ante esos acontecimientos que me generan malestar, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es intentar aumentar esa flexibilidad, por lo tanto, intentar generar nuevas alternativas, ¿no?, de respuesta. Y eso me va a permitir una mayor adaptabilidad. Por lo tanto, la rigidez sería igual al sufrimiento y la flexibilidad sería igual a una mayor adaptabilidad. Y para ello hay 6 procesos centrales que se unifican en lo que llamamos Exaflex, que luego lo vamos a ver, ¿no?, en este modelo Exaflex. Y aquí van a estar los 6 procesos centrales sobre los que el terapeuta va a trabajar. Por un lado es la atención flexible al momento presente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Es decir, ser capaces de estar en el momento presente de una manera abierta, de una manera receptiva, de una manera flexible a todo aquello que está sucediendo, para ser capaz de
ser consciente de las contingencias y yo poder dar nuevas alternativas de respuesta. La atención flexible y abierta a lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Otro de los procesos centrales en ACT es yo como contexto. Cuando hablemos más adelante de lo que es la fusión cognitiva, vamos a ver cómo nosotros cuando estamos atravesando por un momento de sufrimiento y surgen todos estos eventos, ¿no? En modo de pensamientos, sensaciones, emociones, son contenidos de mi mente que hacen su aparición y entonces yo comienzo a identificarme con esos contenidos como si fueran realidades, como si fueran verdades literales, es decir, me está sucediendo esto, por lo tanto yo soy, los famosos yo soy, luego lo veremos cómo trabajar con eso, soy una persona incapaz, soy una persona mala, soy una persona, voy a ser siempre una persona triste, esto nunca va a parar, es decir, esa clase de contenidos de pensamiento, por ejemplo, ahora estamos hablando de pensamientos, cuando vivimos en este momento de sufrimiento, entonces lo que hace el ser humano es fusionarse con esos contenidos, fusionarse es como, soy yo eso, son verdades literales, me las creo al pie de la letra. Entonces eso lo que hace es generar un mayor malestar, no soy capaz de darme cuenta de que yo soy muchas más cosas, es decir, yo como contexto, un yo trascendente, es decir, un yo que contiene muchos contenidos, es decir, yo soy muchas cosas, yo soy quien abarca todas esas cosas. Entonces, sobre eso también vamos a trabajar, ¿no? A través, sobre todo, de este proceso de difusión, que luego veremos que es uno de los procesos centrales en ACT. Es el que viene a continuación, aunque luego entraremos un poquito más en detalle en lo que es la fusión cognitiva y la difusión. Cuando hablamos de fusión, hablamos de eso que acabamos de comentar, ¿no? Cómo yo me identifico, sobreidentifico con aquello que estoy pensando, con aquello que estoy sintiendo en un momento determinado. Y nosotros vamos a enseñar a la persona a defusionarse, ¿no? A tomar perspectiva de aquello que le está sucediendo, ¿no? Para que vayamos aprendiendo a que yo contengo eso y mucho más, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo. La aceptación también es parte fundamental en todo este proceso. Y cuando hablamos de aceptación no hablamos de resignación, es decir, yo no me resigno a todo lo que llegue, sino que voy a considerarlo como parte de mi proceso vital, es decir, igual que cosas que me permiten, ¿no? Pues, sentirme bien y estar en ese camino de la felicidad. También hay otras cosas y otros hechos que van a ir apareciendo, ¿no? Que también forman parte de mi camino vital y con los que yo me puedo relacionar de otra manera y no permanecer mucho con ellos, ¿no? Aceptarlos como parte de la experiencia humana. Por supuesto, otra parte fundamental, y es una parte por la que muchos de nosotros comenzamos las terapias, en muchos de nuestros pacientes, es con la parte de los valores personales, porque es fundamental conocer cuál es el camino de cada uno de nosotros, ¿no? Y como terapeutas, cuando nos sentamos frente al paciente, al cliente, perdón, decimos, bueno, ante todo, estos valores son tuyos, es decir, yo no soy jueza de tus valores, es decir, yo no me voy no voy a juzgar aquello que tú consideras importante dentro de tu camino vital, pero tenemos que averiguar en distintas esferas de mi vida, esfera familiar, esfera académica, esfera laboral, en distintos ambientes de mi vida, qué es lo que yo considero importante, porque voy a dirigirme, voy a realizar acciones valiosas en esa dirección. Y para terminar, es importante, aunque no sea menos importante que otros de los procesos, es el compromiso con esta acción. Es importante que no solamente yo diga esto es para mí valioso, vale, voy a hacer esto, voy a encaminarme con esta serie de acciones hacia lo que considero valioso, no, me voy a comprometer, ¿no? Y hay una tarea que es muy bonita, que es la tarea del estar dispuesto, ¿no? ¿Estás dispuesto a? Y tenemos muchos ejercicios para hacer esta tarea de estar dispuesto, como el ejercicio del salto, ¿no? Vas a dar ese salto, estás dispuesto a arrancar y a ir en esa dirección de tus valores. Nosotros desde esta perspectiva terapéutica trabajamos con muchos ejercicios, todos muy bonitos, todos preciosos, y también utilizamos muchas metáforas, ¿vale? De hecho, casi que cada sesión es un momento de diálogo y en el cual el terapeuta
no habla realmente, ¿no? Sino que dirige a la persona a través de estos ejercicios y de las metáforas para que ella misma se vaya dando cuenta, ¿no? de todos estos procesos que estamos trabajando. Así que yo solamente comentaré algunos de ellos, porque hay que estar en terapia, hay que estar dentro del contexto para vivirlo y porque hay muchísimos ejercicios y, por supuesto, como ha dicho Ivette, yo estoy abierta a mandaros todo mi repertorio cuando ustedes quieran. ¿Puedes pasar, Ivette? Aquí tenemos el hexaflex, ¿vale? Este dibujito seguramente lo habremos visto más de una vez. Aquí tenemos contacto con el momento presente, atención flexible a lo que está sucediendo en el aquí y ahora, los valores personales, la acción comprometida. Esto decimos que estaría dentro de estos procesos de compromiso, de cambio conductual, porque yo, a través de mis valores, voy a saber cuáles son las acciones, es decir, cuáles son las conductas que voy a llevar a cabo de manera comprometida, ¿vale? Y siempre tomando como referencia este contacto con el momento presente para que yo sea capaz de ver todos estos estímulos y ver las contingencias, ¿no? Y ser capaz de ver qué es lo que está sucediendo para ese aprendizaje. Luego seguimos con otros de los componentes que hemos... Perdón, ¿he pasado yo? He pasado yo la diapositiva, es la anterior, perdón, sí. Ah, perdona. El yo como contexto, que lo he comentado anteriormente, el proceso de difusión, que veremos algunos ejemplos de cómo hacemos, y aceptación, dentro de lo que serían estos procesos de aceptación y mindfulness, ¿vale? Nosotros vamos a aceptar esas vivencias que vayan llegando, vamos a aprender a relacionarnos con ellas de una manera distinta, desde la aceptación y desde la atención plena, ¿no? Mindfulness como atención plena. Por eso sí que es cierto que nosotros utilizamos muchos ejercicios de mindfulness, evidentemente, ¿no? Para trabajar precisamente esto, ¿no? El yo como contexto, el contacto con el momento presente. Pero es importante que sepamos que esto no es muy rígido, es decir, los ejercicios que yo voy a introducir trabajan muchos de estos aspectos, ¿vale? Nosotros como terapeutas también somos flexibles y sabemos que estamos trabajando varios de estos aspectos con estos ejercicios y metáforas que os comentaré a continuación. Pasa cuando quieras, Ivette. Por supuesto, antes de comenzar con nuestra intervención, es imprescindible que nos estamos encuadrando dentro de las terapias conductuales. Entonces es importante que nosotros hagamos debido análisis funcional, es decir, nosotros junto con el cliente vayamos definiendo cuáles son esas situaciones antecedentes o contextos, situaciones en las cuales se está generando ese malestar, esa situación de sufrimiento, que yo sea capaz de también definir y describir con el mayor detalle posible cuáles son los contenidos, cuáles son los eventos privados que aparecen en esa situación, en esos contextos en concreto, ¿no? A modo de pensamientos, de emociones, sensaciones, es decir, qué está ocurriendo en ese contexto y qué está haciendo la persona, ¿vale? Cuando aparece todo esto, es decir, cuál es la conducta que lleva a cabo cuando aparece todo esto que estamos nombrando. Llamamos conducta evitativa porque la persona cuando acude a consulta es lo que nos describe, es decir, por ejemplo, en una determinada situación, cuando yo me encuentro, imaginemos un caso, ¿no? Cuando yo me encuentro entre mucha gente, ¿no? Empiezo a notar, sobre todo cuando hay gente que no conozco a mi alrededor, comienzo a notar sudor frío, comienzo a notar palpitaciones, ¿no? Estas serían las sensaciones, este contenido de las sensaciones corporales, ¿no? Noto este sudor frío, estas palpitaciones, este aumento de la temperatura, comienzo a pensar, ya me está volviendo a pasar, otra vez estoy atrapada en una situación que no puedo salir de ella, no puedo hablar con los demás, no me gusta estar aquí, quisiera salir de aquí, ¿no? Estos pensamientos, ¿no? Y por supuesto las emociones que acompañan a todo ello, es decir, estoy pasando por un momento de ansiedad, pasando por un momento de miedo. ¿Y qué pasa a continuación? Le preguntamos, ¿y qué es lo que haces con todo ello? Bueno, pues me voy de esa situación,
salgo de la habitación, intento marcharme, intento irme a otro sitio, ¿no? Hago esta conducta evitativa, es decir, no permanezco con ninguna de estas sensaciones y de estos eventos, sino que huyo de la situación, ¿no? Este escape, esta huida, como forma de evitación experiencial, ¿no? Evito. Por lo tanto, no afronto, no estoy en esa situación. Casi siempre las personas te dicen, pero eso me alivia. Entonces nosotros hacemos al principio de la terapia lo que llamamos, que no lo he introducido como diapositiva, pero yo os pasaré toda la documentación que queráis, yo lo llamamos desesperanza creativa, ¿no? La gente dice, uy, qué cosa más rara. Desesperanza creativa porque hacemos que la persona con esta clase de análisis funcional, viendo cómo actúa normalmente en su día a día ante estas situaciones problemáticas, ves lo que ocurre. Lo que ocurre cuando actúas de esta manera es que el alivio se produce de una forma inmediata. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pasa con esta estrategia que estás utilizando, cuando pasa un tiempo? Lo que hacemos con la evitación experiencial es alimentar esa emoción. Lo que hacemos es que esa emoción permanece durante más tiempo, incluso de una forma más intensa, porque yo me voy con ello y todos los contenidos van conmigo y entramos en bucle, ¿no? En este bucle de pensamientos de otra vez me va a volver a pasar, he vuelto a salir de aquí, va a surgir de nuevo, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, cuando trabajamos con difusión, ahí entramos sobre todo, ¿no? En ese bucle, en esa rumia. Es una de las formas de trabajar la rumia, ¿no? Esto que yo me llevo conmigo. Pasa cuando quieras, Ivette. Esto simplemente era para comentar que es importante que, de la misma manera que luego os enseñaré una serie de test y cuestionarios que podemos pasarle a la persona, ¿no? También es importante que hagamos el análisis funcional, ¿no? De estas conductas, problema y de dónde están llevando a esta persona. Por lo tanto, cuando hablamos de evitación vivencial, que esto ya lo he comentado, ¿no? Varias veces, es esta lucha que tenemos, ¿no? Estos esfuerzos enormes por controlar aquello que está sucediéndome, ¿no? Por estos eventos privados, ¿no? Esas sensaciones, emociones, necesito controlar todo ello, ¿no? Y una manera de controlarlo es huir de esta situación, distraerme, ¿no? Por ejemplo, no es una distracción consciente, como lo llaman, no estoy buscando una manera de llevar, de dar salida a la emoción, no, estoy llevando mi atención a otra parte, no estoy llevando mi atención al momento presente, por ejemplo, ¿no? Puedo distraerme, puedo huir de la situación, puedo hacer muchas cosas, pero en realidad no permanezco en esa situación, y es lo que llamamos evitación experiencial, ¿no? Cada vez que surgen estos acontecimientos aversivos, la aversión, ¿no? Esto me provoca aversión. Y muchos pacientes ya a la cuarta sesión ya te vienen diciendo, Marta, es que el otro día tenía una gran aversión, ¿no? Es bonito cuando ellos te dicen, y mira lo que hice cuando surgió todo esto, ¿no? Y aquí tengo una chica que sale corriendo, que es lo que hacemos. Pasa cuando quieras, Ivette. Y ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de los procesos que trabajamos desde la terapia de aceptación y compromiso. Primero vamos a hablar de la fusión mental. ¿Qué es esto de la fusión mental? Es importante que sepamos que los terapeutas ACT, aunque ahora estemos dando esta clase, ¿no? Para que nos entendamos, nosotros vamos a intentar entrar en la medida de lo posible, lo menos posible, perdón, en la parte conceptual. Es decir, nosotros vamos a enseñarle a la persona qué es esto de la fusión mental, pero tratando de no entrar en el concepto, es decir, tratando de no darle definiciones y explicaciones, porque entonces estamos aquí. Y cuando estamos aquí en nuestra cabeza y tratamos de explicarlo todo, ya lo estamos tratando de controlar. Entonces, aunque yo explique lo que es la fusión mental, nosotros vamos a intentar con nuestro paciente a través de ejercicios y de metáforas que comprenda qué es esto de la fusión mental y poder ponerle ejemplos de su vida diaria. Pero cuando estamos fusionados es cuando estamos apegados, identificados, sobreidentificados con aquello que nos está ocurriendo. Es decir, ahora mismo siento miedo, entonces soy una persona miedosa. Ahora mismo no estoy siendo muy capaz de teclear en el ordenador y no puedo entrar, entonces soy incapaz, a veces el yo soy famoso, ¿no?
soy una persona con pocos recursos, soy inútil incluso, ¿no? Es decir, y cuando nos fusionamos con esos contenidos, con el famoso yo soy, por ejemplo, algo muy común en terapia, entonces me creo de forma literal lo que son para mí verdades, ¿no? Yo tengo que enseñar a la persona a decir, ah, aquí está el yo soy, aquí está el famoso yo soy. Y ahora lo veremos relacionando esto con el yo como contexto, ¿no? Tú contienes, ¿vale? Contienes muchas cosas, tú eres muchas cosas, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Pero cuando existe esa fusión, existe un gran sufrimiento, porque la persona entra en bucle, tanto con esos pensamientos, ¿no? A modo de rumia, es decir, entra un pensamiento y tú, lo que llamamos pensamientos padre, ¿no? Normalmente suelen ser patrones que se repiten. Empezamos a identificar cuáles son nuestros patrones de pensamiento. Mira, esto te suena, ¿verdad? Ya ha entrado, ya viene, ya está aquí este patrón de pensamiento. Y si lo mantenemos, lo rumiamos y tratamos de esa manera de controlarlo, ¿no? De solucionarlo, ¿no? Es como, ya llegas tú aquí, voy a ver cómo quitármelo de en medio, ¿no? Ya está de nuevo. Y en esos intentos de control entramos en la famosa rumia y cada vez nos fusionamos más y nos identificamos más con ese contenido, por ejemplo, con ese pensamiento o con esa sensación. Ya está aquí esta sensación de dolor, no se va a ir, como siempre, permanece, me fusiono y entonces el malestar va en aumento. Y esa estrategia no funciona. La hemos hecho muchas veces y no funciona. Pensar, sobrepensar, cómo quitarme esto, no funciona. Me fusiono, al contrario, aumenta mi malestar. Por lo tanto, fusión es tomarse como verdades literales aquello que me está sucediendo, aquello que pienso, aquello que siento, ¿no? Aquellas sensaciones que tengo. Ejemplos de fusión mental, evaluaciones y autoconceptualizaciones, ¿no? El famoso yo soy. Y esto lo vamos a ver muchas veces en consulta. Y muchas veces vamos a simplemente decir, para un momento, ¿esto a qué te suena? Es que soy como siempre, soy un despistado. Recuerdo una vez, soy una persona que, ¿qué te voy a contar, Marta? Si es que soy un desastre, si es que me pasa lo mismo. He llegado tarde porque soy, para un momento. ¿Qué nos suena esto, no? Los famosos yo soy, que, sobre los que hemos ido aprendiendo. Nuestra historia de aprendizaje no la vamos a borrar, ¿no? Está ahí y vamos a aprender de ella, ¿no? Y sabemos que eso nos define y nos ha definido durante mucho tiempo, pero vamos a tratar de flexibilizar y ver que yo soy muchas cosas, ¿no? Trabajando sobre esa flexibilidad que hablábamos. Por otro lado, las evaluaciones que hacemos constantemente en este intento de controlar y de interpretar el mundo. Entonces evaluamos constantemente lo que ocurre tanto internamente como externamente, ¿no? Es una manera de decir, tengo el control, esto está sucediendo por esto y por esto, ¿no? Pero yo no tengo los hechos delante, ¿no? Yo no sé cuáles son los hechos. Y hay un ejercicio, por ejemplo, muy bonito, que es precisamente eso, ¿no? Los hechos frente a las evaluaciones, que luego lo veremos. Es decir, las definiciones, las descripciones, mejor dicho, descripciones frente a evaluaciones. Aquí tengo una lámpara de color blanco. ¿Es blanca? Sí. Vale. ¿Es bonita? Para mí sí. Vale. La famosa metáfora de la taza mala. ¿Esta taza es blanca? Sí. ¿Es bonita? Para mí sí. ¿Es bonita para ti? Para mí no. Voy a quedarme con ese hecho. El hecho es que la taza es de color blanco. La evaluación es lo que yo hago, la interpretación que yo hago de ello, ¿no? Entonces, si yo me fusiono con la evaluación, si yo me fusiono con con esa creencia que tengo, sobre todo sobre mí mismo, entonces el malestar permanecerá. Entonces voy a irme a los hechos, voy a irme a las descripciones. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Y para eso tengo que trabajar en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Qué ocurre aquí y ahora? No aquí. Es decir, ser consciente de todos los estímulos, tanto internos como externos. Y por último, las famosas reglas sociales, ¿no? Es algo que el que vaya a leer un poquito más acerca de la teoría de los marcos relacionales lo va a ver, ¿no? Y va a ver los distintos tipos de reglas, etcétera, ¿no? Y es aquello que nosotros hemos ido aprendiendo en nuestra historia de aprendizaje, ¿no? Y, mira, esto explica, ¿no? Una paciente, por ejemplo, un día me dijo, es que no he trabajado lo suficientemente duro y solamente el que trabaja duro tiene derecho a vacaciones, ¿no?
Entonces empezamos a hablar sobre ello. ¿Qué es eso? Es como una regla, ¿no? Hemos aprendido que solo el que trabaja duro se merece. Para daros cuenta, estamos siempre trabajando desde el lenguaje, ¿no? Desde cómo las palabras, en función de cómo nos las digamos, el tono en que las digamos y cómo manejemos esos componentes del lenguaje va a tener una influencia o no en mi emoción, ¿no? Y las reglas son muy potentes, ¿no? A veces yo pongo, en ACT utilizamos muchas veces el humor, ¿vale? Hay que tener cuidado cuando ya uno tiene cierta, ya, digamos que, bueno, pues relación, con una buena relación terapéutica, pues tiramos mucho del humor, ¿no? Y yo hay algo que me gusta mucho decir, que es, aquí en España nos decían mucho las madres, tómate el zumo de prisa que se le van las vitaminas, ¿no? Y entonces llegábamos y nos tomábamos el zumo de prisa, ¿no? Y como, que si no, pues lo de las reglas es un poco así, ¿no? Es algo que nosotros traemos con nosotros, pero cuando me siento y empiezo a pensar si me pertenecen o no, me doy cuenta de que muchas reglas no me pertenecen y por lo tanto no deberían condicionar de esa manera mi comportamiento, mis conductas, ¿no? Pasa cuando quieras, Ivette. Por lo tanto, ¿cómo podemos trabajar esto, ¿no? De la fusión? Pues a través de ejercicios de defusión. Lo que tratamos es de desliteralizar, ¿vale? Estos aspectos verbales de la experiencia humana. Es decir, trabajamos con el lenguaje, debilitamos esos mensajes que nos damos para no tomarlos como verdades literales. Y hay varios ejercicios que hacemos para ello. Por ejemplo, lo que he mencionado ahora, las descripciones frente a las evaluaciones, ¿no? Venga, vamos a ver, vamos a tomar, por ejemplo, un elemento externo, ¿no? Como he dicho, ¿no? Una lámpara o con la metáfora de la taza mala, ¿no? Voy a ver, voy a describir y ahora voy a interpretar, voy a evaluar. Y ahora vamos a trasladar eso a nuestras experiencias, aquellas que nos generan malestar, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que todo esto es a través de ejercicios, ¿vale? Ahora estamos entrando en lo conceptual, lo teórico, pero con los clientes tratamos de experimentarlo, es experiencial, ¿vale? Es experimenta cuando estamos describiendo, cuando tenemos los hechos y cuando estamos evaluando, ¿vale? Hay otro ejercicio muy bonito que para trabajar la difusión, que es observar la mente, el famoso tren de la mente, ¿no? Y aquí también trabajamos mindfulness. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que trabaja, primero, el conectar con el momento presente, con el aquí y el ahora, con la sala, con el contexto en el que estamos. Y después, a través de la visualización, vamos a imaginarnos un trenecillo, ¿vale? Que tiene distintos componentes dentro de él, ¿no? Los componentes de las sensaciones, los pensamientos, los impulsos, ¿vale? ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Vale? Pero cada componente está en un sitio distinto, ¿no? En un vagón distinto, son 3 trenecillos, ¿no? Voy a tratar de visualizar eso y voy a imaginar una experiencia que me esté generando malestar y voy a tratar de colocar dentro de cada uno de los vagones correspondientes las sensaciones, los pensamientos, las emociones, los impulsos para la acción, es decir, ¿qué impulso tienes tú ante esto que está sucediendo? Para que yo vaya poco a poco conociendo los distintos componentes de la experiencia emocional, los conozco y soy capaz a través de este ejercicio de colocarlos en su sitio respectivo y poco a poco así voy defusionándome, los voy sacando de aquí para colocarlos en su sitio correspondiente, ¿verdad? Y otro ejercicio muy similar son los pasajeros del autobús. Aquí en España, Carmen Luciano, si podéis seguirla, es digamos que la persona que está a la cabeza de la terapia de aceptación y compromiso aquí en España, nos habla de este ejercicio también, ¿no? Que es, a grosso modo, nos imaginamos que somos los que conducimos un autobús, el autobús de nuestra vida, ¿vale? Y detrás están los pasajeros, ¿no? Pasajeros que tienen malas caras, pasajeros que quieren pegarnos, pasajeros... Esos son todos esos acontecimientos, esos eventos privados que suceden ante las situaciones de malestar. Yo puedo hacer muchas cosas, puedo echar a los pasajeros, puedo hablar con ellos, intentar que se callen, pero también puedo permitir que se acerquen a mí, que me hablen, que me griten, que me digan cosas y yo seguir manejando el autobús. Son varios ejemplos que podemos dar para trabajar lo que es la difusión, para tratar de desliteralizar
para tratar de no ver como verdades absolutas aquello que nos está sucediendo. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Manejando las palabras, utilizando juegos de palabras con el lenguaje, utilizando tonos distintos de voz también. Imagínate que este mensaje que te estás dando de soy una inútil, vamos a intentar, o soy un inútil, vamos a intentar darle un tono distinto. Podemos cantarlo, podemos intentar imaginarnos, yo a veces lo utilizo como si fuera una pantalla de cine o Broadway con luces de neón, soy una inútil, ¿no? Empezamos a ser capaces de sacar ese contenido y a verlo de otras formas posibles, flexibilizando esa manera de acercarme a ese contenido y darme cuenta, cuidado, ¿qué es lo que ocurre cuando yo consigo defusionarme? Le doy un espacio a la emoción y parece que el malestar disminuye, ¿no? El sufrimiento no va a desaparecer porque es un momento de sufrimiento, pero el malestar disminuye. ¿Continuamos, Ivette? No me quiero ir yo del tiempo mucho porque... Sí, tenemos aproximadamente, Marta, a favor, sí, 4 minutos. Vale, pues voy a intentar ir más deprisa porque ya he tocado todos los procesos. Aceptación, como bien he comentado, no podemos vivir una vida sin sufrimiento, forma parte de la naturaleza humana. Pero si nosotros comenzamos a caminar en la dirección de nuestros valores, vamos a darnos cuenta de que todos esos eventos y cosas que suceden, acontecimientos que nos generan malestar, yo puedo relacionarme con ellos de una manera distinta, adoptando esta actitud flexible y abierta, ¿no? Aceptando aquellas situaciones generadoras de malestar. Por supuesto, con una actitud abierta y autocompasiva también, ¿no? Es decir, como parte de la vivencia humana, ¿no? Como parte de lo que es el ser humano. En mi camino vital hay momentos de sufrimiento. ¿Pasamos, Ivette? Cuando hablamos de estos contenidos, de estos eventos privados, de estos contenidos de la mente, y hablamos del yo contenido, ¿no? Del yo concepto, es cuando nosotros estamos tan apegados a estos contenidos generadores de malestar, me los creo de tal manera que me identifico, creo que eso me define, creo que eso es mi historia, ¿no? Y cuando trabajamos desde el yo contexto, decimos, lo único que es constante es la perspectiva desde la cual yo siento, yo pienso, es decir, yo como observador. Yo soy capaz de tomar esa perspectiva, ¿vale? Observar todo aquello que está sucediendo, ¿vale? Ese es el yo estable y permanente, eso es lo único que permanece. Y los contenidos de mi mente, los pensamientos, las sensaciones, las emociones, todo ello va y viene, es decir, eso no me define, ¿vale? Y sobre eso yo voy a trabajar, ¿vale? El yo observador. Y para el yo observador sí que utilizamos también muchos ejercicios de mindfulness, ¿no? Para permanecer en el aquí y ahora, tú eres quien está aquí y vamos a observar todo eso que va surgiendo, ¿vale? Todos esos contenidos que van surgiendo, ¿vale? Y eso, si no me aferro a ello, si no me apego a ello, se mueve, ¿vale? No permanece, la impermanencia. En esta terapia, igual que en otras terapias de tercera generación, sí que hay mucha influencia del budismo, de la filosofía, de la psicología budista, ¿no? Aunque no nos define, ¿vale? Pero sí que tenemos mucha influencia de ello. Cuando quieras, Ivette. Y por supuesto, cuando hablamos de atención flexible al momento presente, ¿no? Siempre nos vamos a situar en el momento presente porque es el único momento que tenemos para averiguar que cuando yo soy capaz de permanecer con esos eventos privados y cuando yo soy capaz de darme cuenta cuáles son los estímulos generadores, tanto internos como externos, cuando soy capaz de ver esas contingencias, entonces sí que soy capaz de hacer esos cambios. Pero eso ocurre en el aquí y en el ahora, no aquí. En mi mente, si permito, en mi mente puede ir a muchas velocidades, ¿no? Y trabajar sobre el aquí y la ahora es trabajar con ejercicios de mindfulness. Permanecer en el momento presente. Hay muchísimos ejercicios de mindfulness, por lo tanto no voy a entrar en ellos, sería como bien sabe Ivette, otra clase distinta, ¿no? Cuando quieras, Ivette.
Y por supuesto, algo muy importante y por lo que muchos de nosotros empezamos este tipo de abordaje terapéutico, después de enseñar a la persona un poquito de qué es esto de la terapia de aceptación y compromiso, de hacer nuestro análisis funcional, nuestros cuestionarios, de ver las estrategias, de enseñarle a través de la desesperanza creativa, oye, esto no te funciona. Muchos entramos ya en los valores, porque es importante saber cuáles son tus verdaderos valores, cuáles son esas direcciones vitales que tú eliges conscientemente, cambiantes evidentemente, son cambiantes, no son inamovibles, y que suponen un refuerzo en sí mismas. Es decir, este es mi camino vital y en sí mismo es un refuerzo, por lo tanto, todo lo que yo haga en este camino, esas acciones que lleve a cabo ya son acciones reforzantes para mí, ¿vale? Y en ese camino van a surgir muchas cosas, que es lo que yo aprendo a manejar con todo esto que hemos comentado. Por lo tanto, los valores son elegidos, son independientes, son míos, independientes de lo que otros valoran, ¿no? Y se ponen en marcha, y se valoran en distintos ámbitos de funcionamiento, ¿no? Y para eso, Ivette, si quieres pasa y vamos a ver algunos cuestionarios que pasamos para ver cuáles son. Cuestionario de valores de Wilson. Aquí tenemos distintos ámbitos, distintas áreas, y la persona lo que hace es marcar cuánto de importante es ese valor, ¿vale? Por un lado, cuánto de importante y también cuánto de consistente es la persona en relación con ese valor. Es decir, vale, para mí tener una pareja o tener una familia, tener hijos, etcétera, es un 9, ¿vale? ¿Y cómo estás tú actualmente dentro de ese valor? Es decir, en consistencia con ese valor, ¿vale? Esta es una de las posibilidades. A mí también me gusta mucho esta otra, porque otras posibilidades para valorar este aspecto que implican un desarrollo, ¿no?, de estos valores, es esto que vemos a la derecha, ¿no? Establecer el ámbito, el valor numérico que yo le doy, un 9, para mí es muy importante, y narrativa, es decir, ¿por qué es importante para ti? También esa persona nos explica por qué es importante, por qué es valioso, ¿vale? Y eso va a marcar una serie de objetivos que me van a llevar a una serie de metas, que me van a llevar a una serie de acciones valiosas. Cuando quieras pasas, estamos ya terminando. Aquí tenemos simplemente otros cuestionarios que se pueden pasar, aunque los terapeutas ACT no, bueno, pues basamos cuestionarios, pero también tenemos estos instrumentos, bueno, sobre todo lo que la persona nos va comentando de su experiencia, importante el análisis funcional que hagamos. Y bueno, nosotros no nos gusta categorizar a las personas, eres esto, eres lo otro, no tirar de manual. Vemos el sufrimiento como ese continuo, ¿no? Entonces queremos saber cómo es la experiencia de esa persona y cómo podemos hacer para ayudarle. Aquí tenemos dos medidas, por ejemplo, que son muy bonitas y muy importantes, aunque alguna un poco cuestionada, ¿vale? Como es el cuestionario AAQ, con más versiones, que es una medida de la evitación experiencial, y el DFQ, que es una medida de la fusión cognitiva, ¿vale? Algunos de ellos los podemos encontrar en Google, o si queréis os lo puedo pasar sin problema. Cuando quieras. Bien, y nada, para terminar, simplemente 3 manuales, hay muchísimos. Por un lado, como no, este que vemos a la izquierda, terapia de aceptación y compromiso, proceso y práctica del cambio consciente, estupendo, manual para terapeutas, muy bonito y muy didáctico. Aquí os muestro otro, de donde también, bueno, pues también participa Carmen Luciano, ¿vale?, que es una máxima exponente de ACT aquí en España, ¿vale?, y es otro de los manuales de referencia que tenemos. Y un manual que a mí me encanta, súper bonito, y con el que a veces también trabajo. Cuando avanzamos un poquito en el proceso terapéutico, empiezo a meter capítulos de este libro para que los pacientes empiecen a leerlo. Y es Sal de tu mente, entra en tu vida. Yo no recomiendo que la persona por sí misma coja el manual, lo lea y haga los ejercicios, porque hay una teoría detrás, pero sí que me parece bonito tener este manual para poder introducirlo en terapia si lo creemos conveniente a medida que vamos avanzando en nuestro proceso terapéutico. Ahí está dividido también por capítulos, por todos estos procesos que hemos hablado, ejercicios y metáforas muy bonitas. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que he podido abarcar de ACT. Es mucho. Muy bien, pero la verdad que muy encantados de poder
tener esta oportunidad más allá de, digamos, de las fronteras, Marta, y de continentes sobre todo, lo que nos facilita hoy por hoy la tecnología y nos facilita este tipo de presentaciones tan magistrales. Los que estamos en el área de la psicoterapia entendemos que es una terapéutica con sus procesos sistemáticos y esto me encanta porque le has dado una vuelta bastante flexible. Y eso ha sido muy curioso en el sentido de que definitivamente me gustó mucho la parte que has comentado sobre que también tenemos que aprender nosotros los terapeutas a ser flexibles. La verdad que estamos muy contentos y queremos los minutos que nos faltan si alguna persona, alguna persona que está en estos momentos aquí y ahora quiera poder comentar alguna pregunta, ¿sí? Si hay alguna duda que haya quedado acerca de el contenido de la presentación, con mucho gusto se la hacemos llegar a Marta para que pueda responderles. Si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Juan ¿Cómo no, Correa. profesor? Estaba levantando la mano, pero tenía acá el micrófono apagado. Yo quiero decirle a la magíster Marta, solamente Marta, como una gran maestra de esa franja humana en la que la ciencia, el arte y la transformación que usted ha expresado de una manera súper sencilla, pero que llega, me imagino yo, porque yo me he puesto cuando le escucho como paciente y no sabe cuánto usted me ha ayudado, porque aquí tengo a Ivette de testigo que yo me altero a veces y me altero y se me forma un enredo muy grande en la mente y voy a tener que abrir cada cajón de mi vida, cada cajoncito, que aquí hay bastante en mi biblioteca, para poner los pensamientos, afectos y emociones y ver las acciones. Estoy muy contento, Marta, pero yo quiero protestar porque aquí dice en el plan, a ver, Marta Rubio, 2 horas. Y se nos va a ir, se nos falta la segunda parte porque es tan interesante, tan formativa. Llega, Marta, usted llega al corazón de las personas, al corazón de la persona. Quien lo cuida y cuida sus pensamientos es una buena estrategia. Vamos a llamarlo estrategia, es un buen camino, una buena senda extraordinariamente fabulosa para lograr aceptar el malestar por un lado y crecer con toda sabiduría para aceptarlo como un momento en el aquí y el ahora para crecer como persona. Yo estoy muy contento con usted. Ahora le quiero hacer una pregunta, Marta. Perdóname esa familiaridad. No tengo esa cualidad, pero usted me ha tocado en el alma. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que tiene generalmente estamos en Panamá, en un país del tercer mundo, con personas también muy inteligentes, personas humildes, sencillas, que trabajan duro en diferentes contextos, pero que tienen una sabiduría popular. La tienen. Y es extraordinario descubrir esas dimensiones en ella. Marta, la pregunta es en concreto, ¿cuánto tiempo dura entre estos dos extremos de personas que tienen mucho acceso a una escolarización elevada y las otras que tienen una escolarización modesta? ¿Cómo en qué tiempo dura esta terapia generalmente con variaciones? Sí, existe una modalidad, una versión breve, ¿no? de esta aproximación terapéutica, pero sí que es cierto que nosotros estamos en torno a hacemos sesiones semanales, ¿de acuerdo? O sea, Claro. una sesión por semana. Y empezamos a ver cambios, por así decirlo. Empezamos a ver
cómo la persona comienza a comprender y empieza a realizar cambios a partir de las 10 sesiones aproximadamente. O sea, sí que es verdad que tiene un gran impacto, ¿no? Porque es muy experiencial y nosotros desde estos ejercicios enseguida generamos ese impacto, ¿no? Pero estamos hablando de un enfoque terapéutico que más o menos estamos en los 6 meses aproximadamente, ¿no? Claro. Y realmente lo que pretendemos nosotros es, cuando hablamos en terapia decimos, bueno, esto realmente estamos trabajando sobre una problemática X que tenemos ahora, ¿no? Pero en realidad lo que estamos intentando es generar un cambio y poder generalizar a otros problemas de mi vida, ¿no? Que vayan a surgir, ¿no? Realmente es una filosofía de vida al final, ¿no? Es un cambio. Claro. Y es muy contraintuitivo, porque la gente viene y es una terapia que a la gente le da un poco la vuelta a la cabeza, ¿no? Dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo que yo estoy fusionado? ¿Cómo que esto no es verdad? Si esto siempre ha sido verdad, ¿no? Entonces sí que es verdad que genera un gran impacto a las relativamente pocas sesiones. Y existe una modalidad también, una modalidad breve de esta terapia. ¿Cómo no? Muy bien, muchas gracias. Fantástico. Seguimos con las preguntas entonces y inquietudes del grupo para que expresen sus opiniones, cuestionamientos, etcétera. Estamos en un seminario taller de mentes abiertas, en el plano cognitivo, en el plano del pensamiento y en el plano afectivo. Yo lo llamaré en el plano espiritual, aunque sea religioso o no religioso, el plano espiritual, porque es una senda humana, es una senda, un caminar por senderos, por ese tierras o terreno en el que nos posicionamos para escuchar, Preguntas, comentarios de los docentes, de los participantes y asistentes a esta conferencia tan didáctica que nos ha brindado Marta Rubio. Cedemos el espacio entonces para las participaciones. No tengan miedo. Acá tenemos sí, una pregunta, profesor. ¿Sí? Sí, no tiene nombre, pero con mucho gusto vamos a cederle la... a ver, si puede desbloquear el micrófono, por favor, iPhone de Elsie. Ahora sí. Buenas, y habla la profesora Elsevier. Ah, profe, claro, con mucho gusto. Ajá, muy buenas. Primeramente quería felicitar al equipo. Tengo problemas porque estoy en el celular y gobernar ese trabajo me es un poco difícil. Pero quería primeramente felicitar a la expositora por tan brillante presentación y tan sencilla presentación, porque aquí hay alumnos y muchos de estos alumnos están sufriendo algunos de estos eventos productos del COVID-19, y creo que esta es una de las terapias que con oportuna acción podamos lograr ayudar a los chicos. Y sobre todo por la accesibilidad que pueden tener ellos de generar desde sus principios. Uno de los aspectos que más quiero recalcar es que no trato de imponerle mis propios principios o mis propios valores al cliente que estoy atendiendo, sino que desde su principio yo parto para que él pueda generar sus propias respuestas y cautivar a su yo y poder entonces aceptarse desde esa perspectiva, que para mí es lo más funcional en un ser humano, donde yo no le implemento el que reconozca mis principios, sino que parto desde lo de él para que él pueda construir su aceptación y sobre todo construir un mecanismo que le permita salir de la situación en que se encuentra, que es de sufrimiento. Muchas gracias. Eso era me quería exponer para ustedes, y si tenemos acceso a poder contar con una conferencia
que le pudiéramos brindar a los estudiantes de la facultad. Porque para mí sería muy interesante tenerlo para mis alumnos. Esa era mi pregunta. Sí, bueno, ahí Marta, yo creo que ya tienes también un público acá, ya te estás haciendo ciertos fans, así que vamos a tener que planificar con más tiempo, ¿verdad? Algo más acorde, ¿verdad? Con, digamos, nuestra población estudiantil de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. De eso vamos a conversarlo. Vamos a tomar un poco más de tu tiempo. La verdad que ha sido muy gustoso. Y Y por supuesto, sobre todo lo que planteó la magíster Elsevier, nosotros, independientemente de que los estudiantes estén estudiando una carrera de psicología, también existen este tipo de situaciones, ¿no? Donde quizás necesitamos el aprendizaje de un manejo más asertivo de nuestros pensamientos y nuestras emociones, no tanto llegar a un aspecto patológico, ¿no? Pero sí son necesarios este tipo de aprendizajes. Así que con mucho gusto lo estaremos conversando. ¿Alguna otra pregunta para no extender más este espacio y cumplir con el tiempo? Bien, también hemos dejado nuevamente el link para llenar el listado de asistencia con mucho gusto. Voy a dejar unos 3 minutos más abierta la sala para que puedan llenar con calma la asistencia y Marta, dar por finalizado nuestra presentación en el día de hoy a través de tu persona, tu humilde y bella persona, sobre todo en todo lo que respecta a tu área profesional. Te agradezco muchísimo el tiempo, porque también sé que eres madre, sé que tienes también tus temas en tu casa como mamá, y bueno, estamos también invadiendo un poco tu casa en este día. Muy agradecidos desde mi persona también, y desde la Facultad de Psicología mandamos también un saludo a nuestras autoridades, y bueno, decirte que estás cordialmente invitada a nuestra casa. Muchas gracias. Y el profesor Correa, sí, tiene que sacarse el mute. Está en silencio, profe. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Quiero también expresarle, Marta, la profundidad de su sencillez y su humildad en la expresión de cada, pareciera una técnica, pero en realidad es un arte probado científicamente para acercarnos a las personas en estado de malestar personal, y la admiro. Ojalá podamos tener una nueva conferencia de su parte por este medio, que nos facilita enormemente aprender muchísimo de las técnicas, procedimientos y senderos nuevos que nos brinda la terapia de aceptación y compromiso. Muchas gracias, Marta. Hasta muy pronto. Espero verla y verla aquí entre nosotros, con esa alegría, esa sonrisa suya que expresa alegría, expresa algo más que lo que ha dicho es valioso para nosotros. Muchas gracias, Marta. gracias a todos. Pasamos Buenas entonces los noches. micrófonos. Buenas, Marta. Buenas noches y saludos a Hasta todos. luego, te liberamos, Marta. Sí, voy a dejar abierta la sala unos minutitos por si no han llenado el listado de asistentes. Muchas gracias, Magíster Ibel. Gracias a todo el A equipo que hace ustedes. posible estas conferencias tan valiosas para nuestros alumnos y para nosotros seguir capacitándonos cada día para hacer de mejor calidad nuestro trabajo. Muchos cariños. A ustedes.